noches, bienvenidos todos los que nos acompañan hoy. Estábamos esperando este espacio con Julio Bebione, lo habíamos anunciado en nuestra cuenta de Psique Coaching. Gracias a Julio que va a estar hoy con nosotros compartiendo este en vivo y que nos va a estar transmitiendo mucho de su ser y de lo que de alguna manera él ha venido trabajando durante muchos años. Gracias también a todas las personas que generosamente hicieron sus preguntas y están queriendo hoy acompañarnos, y gracias a la tecnología que también nos permite pues hacer estas cosas de conectar más allá del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, bienvenidos todos a este rato de conversación. Julio, ¿estás por allí? Aquí estamos, buenas noches. Hola, hola, qué alegría y muchas gracias. Estaba antes justo agradeciendo tu presencia acá y la confianza también en mí para poder acompañarte en esta entrevista, lo hemos llamado así, porque ha sido como una forma de poder conocerte un poco mejor. No te imaginas la cantidad de gente que a través de mí ha mandado saludos, besos, abrazos, bendiciones, felicitaciones, reconocimiento. Eso es lo primero que te quiero hacer llegar así como grandotote de parte de mucha gente a quien cuando les conté que iba a tener esta oportunidad me dijo, wow, Liliana, dile, y dile tal cosa. Ahí se nos iría todo el rato. Y también hicieron muchas preguntas, ¿no? Vamos a ellas entonces porque sé que hay suficientes para que tengamos el tiempo justo para compartirlas. Sí, tenemos algunas entonces. Yo hice como una suerte de tratar de agrupar algunas que se parecían un poquito. Entonces, las primeras eran, por ejemplo, Julio, ¿cuál era tu definición del alma? ¿Qué relación veías entre dónde habitaba el alma, cómo se manifestaba el alma desde tu visión, digámoslo así, y un poco cuál es la diferencia entre el alma, las emociones y la mente, por decirlo de alguna manera? Bueno, vamos a tratar de definir el alma, porque todo lo que trascienda a lo humano a veces es difícil de poner en palabras humanas. Pero vamos a usar un ejemplo humano y vamos a decir que el alma sería como así como nosotros nacimos y morimos y tenemos un tiempo, sería esa personalidad que no es de este tiempo, sino de muchos tiempos. Digamos que el alma ha venido usando durante mucho tiempo, muchas vidas, muchos cuerpos para vivir una experiencia. Lo podríamos poner también en este sentido, se me acaba de ocurrir. El cuerpo sería un día, el alma sería un año. El alma trasciende el tiempo físico de la experiencia de un cuerpo para vivir muchas experiencias. No significa que el alma sea ilimitada, el espíritu lo es. El alma vive una cierta cantidad de experiencias y eventualmente volverá a ser solamente espíritu, a dejar de vivir experiencias en diferentes cuerpos. Pero el alma trasciende la experiencia humana tal como la conocemos y por eso es tan sabia. Es como tener a alguien por dentro, en nosotros, que conoce mucho más de lo que nosotros con nuestro intelecto sabemos. Y la mente y las emociones pertenecen al cuerpo. Entonces la mente va a estar siempre recordando cosas que son vividas por este cuerpo físico. Las emociones van a ser reacciones a esos pensamientos que hemos vivido, interpretaciones, ideas que han vivido este cuerpo físico. Por eso es que a veces si nos quedamos en la mente y las emociones, bueno, nos quedamos muy cortos porque no podemos entender algunas cosas, porque nuestras reacciones son a veces poco amorosas, pero si incorporamos el alma es como sentar al lado nuestro un maestro que sabe mucho porque ha vivido mucho y nos puede mostrar otra manera. Pero es distinta entonces al espíritu. Era como una definición aquí que no les quedaba como muy claro. Y quizás no sea el momento de explicarlos porque sería muy largo, pero Claro. sí, el espíritu, mira, piensa esto y lo vamos a poner como en orden. Dios, todo esto son entidades que no existen como tal, son ideas humanas que hemos puesto para entender esa energía. Dios, espíritu, alma, cuerpo. El cuerpo necesita del alma, pero el alma en sí misma no tiene vida, se la da el espíritu. Y el espíritu no existe por sí mismo, sino en eso que Jesús dijo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús se da cuenta que era el Hijo de Dios, se dio cuenta que era espíritu y que en él habitaba un alma, ¿no? Entonces, nuestra tarea no es ir tan lejos. Nuestra tarea, que estamos en cuerpo físico, es reconectar con el alma. Una vez que tengamos pura conciencia del alma, podremos tener la
la pretensión de entender al espíritu y a Dios. Ya. Entonces, fíjate que había una pregunta que creo que se conecta con esto y es, entonces, ¿dónde radica en ese mapa que tú nos estás poniendo la felicidad como idea, como sensación? Depende de la felicidad de la que estemos hablando. Hay una felicidad que es humana, que en realidad yo no la llamo felicidad, la llamaría alegría, que no es plenitud, en la que se podría definir como el momento en la que lo que yo pienso coincide con lo que estoy viendo. Cuando yo quiero hacer algo y eso sucede, pues soy feliz. La felicidad es muy escasa porque eventualmente cuando eso que yo quiero deja de ocurrir, me amargo y me frustro. Claro. Entonces hay otra felicidad que yo le suelo llamar gozo, que es mucho más profunda y que es independiente de lo externo. Y es cuando lo que yo soy, mi personalidad, se parece a lo que realmente soy. Es decir, no estoy suplantándome por un personaje, sino que empiezo a ser tan íntegro, empiezo a ser tan auténtico que lo que soy refleja, lo que soy hacia el mundo, refleja lo que realmente soy. Y eso hace que una persona sea feliz en cualquier circunstancia, porque no está determinado por lo que le está pasando afuera. Lo que pasa es que en búsqueda de esa primer felicidad, que es la felicidad humana, postergamos la búsqueda de la verdadera felicidad, que es el encuentro con nuestra esencia, ¿no? Con el alma. El camino espiritual suele darnos eso, sí. Aquí hay otro que dice, desde mi creencia, tengo eco yo. ¿Tú también? ¿No? Tienes eco porque tienes subido quizás muy alto la computadora. Déjame bajar. Acá dice, desde mi creencia, cada quien viene a esta vida a aprender algo. ¿Cómo es posible saber lo que hemos venido a aprender? Qué bonita pregunta. Bueno, mira, a veces creemos que las lecciones del alma son bonitas, suaves como una pluma. Y en realidad lo que hemos venido a aprender, en realidad lo que hemos venido a vivir en la experiencia física, está más determinado por las dificultades que tenemos que por los logros conseguidos. Digo, cuando uno sabe hacer algo, le sale bien. Por lo tanto, no ha venido a aprender eso. Pero cuando algo no te sale tan bien, es que has venido a aprenderlo. Y a eso es lo que nosotros en el mundo le llamamos dificultad. Por lo tanto, si nosotros nos pusiéramos a mirar hacia atrás en nuestra vida, ¿cuáles han sido las dificultades que hemos tenido? Y si encontramos, y lo vamos a encontrar, hay muchas, pero muchas de ellas van a ser similares. Por ejemplo, no me he podido relacionar, he sido muy violento, he tenido problemas con la administración de las finanzas, no sé, he tenido constantes... Relaciones difíciles siempre. Entonces, si yo voy hacia atrás y miro las características de las dificultades que he tenido, yo puedo llegar a una conclusión más cercana, quizás no la verdad, pero la más cercana de la razón por la que aún mi alma sigue intentando vivir en este planeta. A veces a la dificultad tratamos de no verla, pero no, yo creo que ahí hay un gran mensaje detrás de la dificultad, y es que la dificultad nos ayuda a definir la razón por la que estamos aquí. Claro, lidiar con la dificultad y aprender lo que la dificultad me propone hace que yo me pueda encontrar sentido a la vida y avanzar. Claro, o sea, como un maestro ahí también, ¿no? Poderlo ver también como una guía. Ajá, claro. Los que traen la dificultad suelen ser nuestros maestros. La dificultad no siempre viene del aire, viene generalmente de alguna o varias personas. Entonces, seguro. Como la dificultad es lo que nos va a nosotros permitir evolucionar, los maestros son esos que nos están convirtiendo la vida en pedacitos. Exactamente, en una piedrita en el zapato. Por aquí preguntaban, ¿cómo los seres humanos encontramos el valor del ser que realmente somos y cuándo perdemos ese valor? ¿Cuándo encontramos el valor de lo que realmente somos? ¿Cómo los seres humanos encontramos el valor de lo que realmente somos? Ok, bueno, no encontramos el valor sin haber conocido antes. Yo no puedo valorar lo que no conozco. Entonces yo creo que esto que llamamos autoconocimiento o investigar, así como, y esto lo voy a poner muy simple, así como me intereso por la vida de los demás, y si no soy chismoso, al menos en la vida de mis hijos, en la que quiero saberle todo, quisiera saber que están conversando con sus amigos, quisiera saber todo de mis hijos. Bueno, si pongo ese mismo énfasis que uso en investigar la vida de ellos, la uso también para investigar mi vida,
y descubrir qué soy y qué no soy, y a veces es mucho más valioso también darse cuenta lo que no soy, lo que no me gusta, las cosas que no se parecen a mí. Después, a medida que lo voy conociendo, puedo darle valor. Yo creo que a veces este salto, y fíjate, pasa por, nosotros llamamos autoestima en Latinoamérica. La autoestima del latinoamericano sería diferente si se conociera más. Pero claro, andamos mirando demasiado a la vida de los otros y no miramos nuestra vida. Entonces, como no nos conocemos, no podemos valorarnos. Y como no nos valoramos, le ponemos el valor a alguien. Por eso sufrimos tanto, porque sentimos que nuestra vida tiene valor si nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, el mundo o el trabajo. Entonces, hacer ese trabajo de mirarnos más, e insisto, en esto no hace falta una gran terapia. Lo que ya sabemos hacer con los demás es empezar a hacerlo con nosotros. Mirarnos y preguntarnos, ¿por qué me gusta esto? ¿Qué me gusta de esto? ¿Qué no me gusta de esto? Y de a poco ir conociéndonos más. Claro, como a veces, yo lo que veía era que normalmente estamos en buscar respuestas, y lo que yo escucho de lo que tú comentas es empezar también nosotros a hacernos muchas más preguntas. Eso es, ajá, eso es. Siempre he dicho que mi trabajo no pasa tanto en dar respuestas, sino en invitarlos a que se hagan preguntas y que se las hagan ustedes, porque si las hago yo, ustedes tienen la respuesta. Claro. Pero si las hacen ustedes, están obligados a buscar la respuesta en ustedes. Ahí se pone la cosa, como decimos en Venezuela, chiquitica. Hubo varias preguntas, Julio, en relación a esta diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. Sí. Por ejemplo, alguien decía, ¿se puede ser espiritual y no saberlo o no darse cuenta si uno está haciendo algo espiritual? Y hay alguien que decía, religiosidad y espiritualidad son sinónimos. ¿Qué relación hay entre ellas? Porque hay gente que se define como espiritual o como muy religiosa y luego no es coherente con lo que predica. Entonces, ¿cómo eso se explica? Vamos a ponerlo en orden. Primero, no hay tal cosa como ser espiritual. Es como decirle a un carro, tú eres carro. Bueno, obvio que es carro porque es carro, no puede ser otra cosa. Y nosotros somos espíritu, lo que nos da vida. Pruébenlo. A ver, cuando una persona, para que un bebé tenga vida, no necesita un cuerpo solamente, necesita tener un alma adentro. Porque ¿qué pasa? Cuando el alma se retira del cuerpo, el cuerpo se queda sin vida. Entonces, no es que somos un cuerpo, estamos en el cuerpo, pero lo que nos da vida es el espíritu. Entonces, no podemos ser o no ser espirituales. Somos espirituales, conscientes o inconscientes. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro, porque a veces creemos que uno tiene que estudiar para ser espiritual. Somos más espíritu que materia, porque al final la materia pasará, pero el espíritu seguirá. Entonces somos espirituales. Ahora, ¿qué pasa? Como nos hemos olvidado que somos espirituales, hemos empezado a buscar al estilo humano hacia afuera. Entonces, en esa búsqueda de lo espiritual hacia afuera, para recordar lo valiosos que somos, nacieron las instituciones. Las instituciones o los caminos religiosos institucionalizados nos han permitido de alguna manera ordenar esa búsqueda en capítulos, en libros, en historias, en procesos. Un ejemplo, una persona que nace con la capacidad de, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es tu don o tu talento, lo que más reconoces que tú trajiste de nacimiento? Yo creo que comunicar. ¿Qué es comunicar? Perfecto. Si lo tuyo es comunicar, significa que no necesitas ir a estudiar comunicación. Significa que quizás vayas a estudiar comunicación para sumarle a tu talento. Pero ¿qué va a hacer la comunicación? Cuando tú estudias comunicación, y le habrá pasado a la mayoría que estudia algo que ya tiene que ver con su talento, se da cuenta que lo que está estudiando ya lo sabe. Se lo están poniendo en palabras, se lo están poniendo en procesos, pero ya lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que te va a definir a ti como una persona comunicadora o como una comunicadora? El haber traído ese don. Porque resulta que otro que no trajo el don estudió comunicaciones, pero no es comunicador, solo lo estudió. Entonces, ¿qué ha hecho la religión o las religiones? Las religiones han sido como esas universidades. O en todo caso, han sido el propósito original de las religiones. Ayudarnos a ordenar algo que nosotros no lo teníamos claro, que era el camino espiritual. ¿Cuál fue el problema de las religiones? Bueno, el problema es que pusieron todo el mundo por fuera, de hecho, hasta un Dios externo, ¿no? Y hasta imágenes externas.
Y no está mal si yo uso una imagen como un símbolo para recordar algo invisible. Pero empezamos a venerar las imágenes. Entonces ahí es cuando la religión, cuyo propósito fue traer al hombre o al ser humano hacia el espíritu, lo alejó un poquito. Y la base de esto que estoy diciendo no tiene que ver nada en contra de las religiones. No lo entiendo. Hablo de la vida real. Las personas que a veces son muy religiosas, como decía recién la pregunta, suelen ser también muy prejuiciosas, suelen enfrentarse a otras personas, suelen demostrar que no hay mucha espiritualidad. Por lo tanto, si yo estoy en una religión y he aprendido a amar, bendita sea la religión. Pero si yo estoy en una religión y he aprendido a segregar y a discriminar a los que no piensan como yo, pues solamente lo que he hecho es meterme a estudiar algo para lo cual no tengo talento. Claro, y yo escribí en estos días, Julio, a propósito un poquito de eso, que en mi propia reflexión, que esto tampoco tenía que ver, pienso yo, con estar, digamos, meditando 15 horas al día o tener que aislarte a un ashram o tener que hacer una determinada práctica espiritual determinada por una serie de dogmas, sino que tenía que ver mucho más con el significado que le ibas dando a tu proceso de momento a momento, con lo que ibas conectando. Entonces, poder mirar quizás un árbol podía ser una experiencia profundamente espiritual. La experiencia espiritual se determina mucho más por lo interno que por lo externo, porque el espíritu vive en nosotros, pero además por nuestra conexión con eso que el ser humano llama paz. Yeah. Cuando estamos en paz es que estamos conectados con esa otra presencia dentro de nosotros. Si no estamos en paz, no lo estamos. Entonces, si yo estoy en paz mirando un árbol, es una experiencia espiritual. Ahora, si yo estoy mirando el árbol pensando en que debería estar mirando otro árbol o a ver cuánto plata le saco al árbol si me lo llevo, no es una vivencia espiritual. Entonces, claro, pasa por lo externo, pasa justamente por eso, ¿no? Por la intención que estoy usando en ese momento. Y si la intención me lleva hacia la paz, aunque no se parezca a un camino religioso o espiritual conocido, es el espíritu que está viviendo en mí. Que está ahí. Ahí, la gente que te sigue, mucha gente dice, Julio, siempre hablas acerca de la importancia de la paz y el amor en nuestra vida. Desde esa visión, entonces, ¿cómo queda la maldad? ¿Cómo actuar frente a la maldad de los otros, sobre todo cuando eso le hace daño a quienes más amas? Sí, bueno, hay una novelita, porque en realidad no existe tal cosa como el daño. Y lo voy a poner en palabras que quizás no sean comprensibles para quienes quieran confirmar que el daño existe. Pero lo máximo que puede hacer el daño, es afectar al cuerpo físico. Si lo más grave que podemos hacer a otra persona es matarla. Y aún cuando la matas, eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Jesús, cuando lo clavaron en la cruz, dijo él, no se dan cuenta que no me pueden matar, porque lo que sostiene mi vida es el espíritu. Yo me voy del cuerpo, pero yo sigo con vida. Entonces, a ver, no hay tal cosa como algo grave detrás de la maldad. Ahora sí que hace la maldad. La maldad lo que hace es interrumpir procesos, porque es estar usando agua clarita y digamos, viviendo una vida espiritual, un agua clara, pura, y de pronto se contamina. Entonces, se complica todo porque no puedes ver, ¿no? Entonces, ante la maldad de otros, que yo determino que la maldad es olvido, cuando alguien se olvida quién es, cuando alguien anda con la cabeza cerrada y con los ojos cerrados y no puede ver, se lleva adelante todo el mundo, no tiene la visión del espíritu. Por lo tanto, cuando alguien viene con una actitud que no es amorosa, yo lo dejo pasar, pero no lo condeno. Porque entiendo que se olvidó. ¿Qué le voy a pedir a un ciego que mire si no puede ver? Claro. ¿No? Claro, como decía la frase, ¿no? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ahora, esto es una visión espiritual. La visión humana, bueno, ahí deberían recurrir a otras personas, a abogados y demás, porque hay mucho para hacer a nivel humano. Solo te puedo decir que aún cuando a nivel humano se haga justicia, a nivel espiritual puede no haber pasado nada. De hecho, puede haber, si se hizo justicia y hay más rencor todavía, puede haber aún una guerra mucho más grande que aquella que originó ese conflicto. Ahora, hay una visión que yo he ido descubriendo que, insisto, que puede herir susceptibilidades, y es acerca de lo malo. Lo malo
o hasta lo que aquello que en religión se llama el diablo. Yo creo, y lo hablo en primera persona por las experiencias que yo he tenido, lo malo suele ser lo bueno comprimido. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes, tú con tus hijos, si tú tienes un hijo que sabes y confías que está listo para algo, le vas a presentar una dificultad mayor porque confías en él. Cuando un maestro sabe... Ayer anoche estaba viendo una película americana que se llama Good Will Hunting, que es una película muy vieja que hizo este señor que se suicidó hace unos años. Robin Williams. Robin Williams. Y ahí había una gran exigencia sobre este muchacho, pero la gran exigencia no era porque, y para él lo veía como lo malo, que le pasaba lo malo. No era lo malo, en realidad tenía un maestro que confiaba tanto en él que lo empujaba a la dificultad. Entonces, la dificultad, que es lo que viene de lo malo, cuando alguien se nos cruza en el medio, cuando algo no nos gusta como sale, cuando alguien nos complica la vida, lo malo, deberíamos tomarlo como un gran elogio de la vida, que está usando a esta persona porque sabe que nosotros podemos ser mucho más grandes de lo que en ese momento somos si nos sabemos lidiar con esa maldad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si yo creo en la maldad, me voy a bajar al sótano a pelear con la maldad, y ahí nos perdimos los dos. Si yo tengo la visión del espíritu, voy a ver al malo como lo que realmente el espíritu me muestra, como alguien que se olvidó, y voy a saber esperarlo, si quiere que lo espere, y si no, voy a por lo menos, digo, si no quiero quedarme iluminando a esa persona, puedo elegir por lo menos dejarla pasar, pero no involucrarme con aquello que considero que es malo, porque en realidad, si alguien se olvidó y yo soy caprichoso en no reconocerlo, tenemos dos problemas. Entonces yo digo, bueno, si alguien se olvidó, yo no me quiero olvidar cuál es la verdad. ¿De quién soy? Claro. ¿Cuál es mi verdad? Quizás no tengo un carácter para dejarlo pasar, pues digo, bueno, realmente por mi personalidad con esta persona no puedo. Entonces la dejo pasar. Ok, bien. Julio, aquí nos dicen, si todos somos espejos el uno del otro para mi aprendizaje, si todos somos espejos de aprendizaje el uno del otro, ¿qué tenemos que aprender entonces de la evolución espiritual de nuestros países latinoamericanos que están viviendo tantas situaciones relacionales difíciles? Muy buena pregunta. Yo creo que como bloque, como cultura, más allá de los países, lo que tenemos que aprender es el valor que nosotros tenemos. Y hay algo muy claro. En Latinoamérica se delega ese valor. Yo valgo de acuerdo a lo que me den, o de acuerdo a las oportunidades que me den, o de acuerdo a lo que pase. Por eso hemos puesto demasiada responsabilidad en los gobernantes, que le hemos dado la responsabilidad de salvarnos o de hacer lo opuesto a salvarnos, que es lo que está pasando quizás en tu país. Yo vengo de Argentina, y en Argentina aún hoy, durante la mañana, los programas de radio más escuchados son programas de radio donde se dice qué va a pasar durante el día de acuerdo a lo que el gobierno dijo. Entonces, ¿hasta qué punto yo he permitido que otros manejen mi vida? Bueno, hasta el punto que yo no sé manejar la mía, porque no me conozco, porque no me valoro. Entonces creo que ese gran espejo nos está recordando que no hemos hecho el trabajo con nosotros. No nos hemos valorado por quiénes somos, y no podemos valorarnos porque no hemos hecho el trabajo espiritual. Entonces, bueno, ahí cada uno sabrá cómo arrimarse a ese concepto. Pero ¿Qué tanto se ve en el espejo, ¿no? ¿Y en qué espejo se está viendo? Pero como concepto global creo que es eso, ¿no? Creo que hay un tema de valoración que no hemos identificado, porque si lo supiéramos, quizás este mensaje pueda alertar a algunos. Si lo supiéramos, podríamos hacer algo. Pero el tema es que seguimos esperando. La ilusión siempre es que venga otro y otro y otro a mejorar las cosas. Mesiánico. Oye, Julio, y hubo muchas preguntas también en relación como a 2 o 3, yo lo llamo como fenómenos, sucesos, que tienen que ver con los duelos, las pérdidas, las transiciones que de alguna manera pues implican como los cambios, digámoslo así, ¿no? Entonces había preguntas como por ejemplo, ¿será que en algún momento el dolor de una pérdida muy grande se supera, se deja de sentir dolor? Y había otras preguntas como, ¿cómo puedo transicionar esos duelos, esas pérdidas en paz? Okay.
Yo creo que ahí podemos resumir como varias preguntas. Mira, hay un eje básico en las pérdidas con un dolor inagotable, porque las pérdidas con dolor es como un paquete que viene armado. Pérdidas va a haber y dolor va a haber. Yeah. Esto de que no, se murió, pero no lo sentí, o me dejé las cosas, dejé mi vida, me fui, mudé de país, no sé, estas transiciones, y no sentí nada, bueno, habría que preguntarle qué está tomando, pero no es algo natural. Exacto. No hay nada natural que nos haga sentir eso. Ahora, cuando el dolor es prolongado, lo que hay generalmente es un gran apego, para usar esa palabra tan usada en este tipo de conceptos, un apego hacia lo que fui y un gran miedo hacia lo que voy a hacer. Entonces, como no termino de soltar lo que fui y no me abro a lo que voy a hacer, claro, me quedo viviendo en una gran ilusión que me da mucho miedo porque esa ilusión no existe, porque lo que está pasando en la vida física es otra cosa. Entonces, yo te diría que ahí deberíamos, de hecho, prepararnos. A veces la gente se lanza a los grandes cambios sin haberse preparado, porque no es tan simple aceptar que ya no es lo que nosotros queríamos que fuera y recibir lo que es cuando a veces no coincide con lo que esperábamos. Pero prepararnos. Y por eso, imagino que muchos estarán diciendo, claro, pero uno puede prepararse para la muerte de un ser querido. Sí, uno debe prepararse. Para la muerte de un ser querido, uno debe prepararse para su propia muerte, que es uno de los grandes finales de esta vida física, porque en la medida que nosotros vamos preparándonos para la muerte, la desaparición, la transición, como querramos llamarle, a ese momento en el que dejamos el cuerpo, vamos a poder incluso llegar hasta conectarlo, no sé si con la alegría, sería lo ideal, pero por lo menos con una profunda paz para vivir ese proceso en paz sin que el dolor nos habite durante mucho tiempo. Entonces, ahí lo que hay es falta de conocimiento y hacia eso tenemos que ir. Pero la clave aquí es reconocer que la razón de ese dolor no es por lo que está pasando, sino es por mi resistencia a soltar lo que ya fue y a abrazar lo que tengo frente a mí. Claro, y yo me imagino ahorita que tú lo decías, me surgía a mí la pregunta y quizás algunos de los que nos van a escuchar la van a tener también. Y cuando tú dices prepararnos, Julio, danos un ejemplo de cómo sería un primer pasito para prepararnos. Esto tiene que ver con ir más a nosotros, con conocer más nuestros miedos frente a esa situación. ¿Cómo lo miras tú? Con dedicarle tiempo a eso. Mira, ¿cómo tú te preparas cuando vas a una fiesta? Te das tiempo, te miras al espejo, eliges una ropa y te miras y haces tiempo para que puedas no estar trabajando con el teléfono en la fiesta. Bueno, esto nos da datos. Los datos son, no tenemos que dar tiempo para pensar en eso, para dedicarnos a eso. La mayoría de la gente no quiere ni hablar de eso. No me hables de eso. Bueno, sí, claro. Entonces, dedicarnos a eso. Si necesitamos en este tiempo, si necesitamos más respuestas, busquemos las respuestas. Busquemos respuestas en preguntas que han vivido, personas que han vivido la experiencia, en algún libro. Investiguemos, pero dediquemos, insisto, esto ya lo sabemos, lo mismo que hemos hecho para saber otras cosas, podemos aplicarlo para saber estas cosas. El tema es que estas cosas las andamos evitando. Entonces, el cómo hacerlo lo sabemos, es lo mismo que hemos hecho con otras cosas. Lo que tenemos que crear es el tiempo y la curiosidad por foco, ¿no? investigar. Claro, ponerle foco a eso. O sea, así como, ok. Julio, hay una pregunta que me encantó porque me tocó a mí también en mi rol de mamá, entonces la voy a hacer tal cual como la pusieron. Dice, me doy cuenta que desde mi rol de madre, en muchos momentos de mi vida, elijo el camino que favorece la estabilidad de la familia y no mi deseo más profundo. Desde el plano espiritual, ¿cuál es tu mirada para mi forma de elegir? Bueno, no sé qué quiere que le conteste, pero lo que he escuchado es que ella está dedicando más tiempo a los demás y está viviendo una vida que no se parece a ella. Y obviamente la sugerencia es, bueno, empieza a ocuparte más de ti. Pero yo sé que eso tiene un condicionamiento humano, no espiritual, obviamente, que es la culpa. La culpa es la sensación que ocurre en mí cuando yo hago lo que siento, pero mi mente, que está adiestrada por el mundo, dice que eso no es lo que debería estar haciendo. Básicamente es eso, porque la culpa no tiene ningún contenido real. Lo que hay es una distorsión entre lo que siento hacer y lo que debería hacer. Ahí incluye la moral, incluye todas estas cosas del mundo. Entonces yo te diría, culpa vas a sentir, reclamos vas a tener, pero empieza de a poquito
no sé si hacer las cosas que tú quieres hacer o que sientes hacer, porque ni siquiera las sabes quizás, porque no te has dedicado tiempo, pero por lo menos empiezas a crear espacios para ti desconectándote de las personas, de tantas personas alrededor. No de todos, no de todos porque te van a hacer tantos los reclamos que te van a abrumar y tú te vas a sentir muy culpable. Pero empieza a ver ahora, hoy, cuáles son las cosas que hago durante el día o durante la semana que ya puedo empezar a decir, no, gracias. Y empieza a crear espacios. Cuando tengas al menos 2 horas a la semana sin hacer nada, van a empezar a surgir naturalmente la curiosidad, el interés por hacer otras cosas. Entonces, no esperes la demanda tuya de decir, quiero hacer esto para empezar a dejar de hacer lo otro. Deja de hacer un poco de cosas, deja ese espacio haz como paréntesis para que surja aquello que de verdad quieres hacer. Ok, Julio, hay una cantidad de preguntas personales para ti. A ver. Por ejemplo, una dice, ¿te imaginaste ser un influenciador poderoso cuando aún no habías encontrado tu camino? ¿Cómo fue ese comenzar? Influenciador poderoso, no sé qué significa. Juntas. A ver. No, nunca imaginé hacer esto que hago, en principio. Porque no lo conocía el formato. De hecho, yo no hubiera pensado hacer esto hace 20 años porque ni siquiera había internet hace 20 años. Entonces no es una cosa que pudiera haber diseñado. Lo que sí pensé, y es lo que me está pasando, es que sabía que iba a ser una fuente de servicio para que los demás pudieran entender algunas cosas que no se atrevían a pensar. Y no lo digo porque lo pensaba que iba a ocurrir, digo porque era lo que ocurría. Cuando era niño, yo era natural que me metiera en conversaciones para resumir lo que estaban diciendo y decir, mira, lo que tú quieres decir es esto. Entonces, lo que a ti te pasa es no inventaba nada, solamente lo que hacía era simplificar esa comunicación que había entre las personas que no se animaban a decir las cosas que querían decir. Cuando me empecé a meter en el camino que llamamos hoy espiritual, logré conectar esas ideas que eran un poco más elevadas o muy poco racionales y ponerlas en un lenguaje más racional. Entonces, sí, eso ha ido pasando, pero creo que porque esto es lo que soy, no es algo que hubiera pensado hacer. Ya, por aquí nos preguntan, en tus relaciones habituales, cuando decides, por ejemplo, tener una amistad más profunda, un socio, un aliado, o simplemente confiar en alguien, ¿por qué te dejas llevar? ¿Cuáles son como esas cosas que te dicen a ti, confía en esta persona y no en otra, por ejemplo? Bueno, hay 2 niveles de decisión. El primero siempre va a ser por lo que siento. Si yo estoy en paz con esa persona, adelante. Lo segundo es ver cómo esa persona es en el mundo, porque puede tener un gran corazón, pero ser un vago, por ejemplo. Y a mí me gusta mucho el trabajo. Yo creo que el trabajo es como la voluntad de trabajo, no por el esfuerzo en sí, sino por la voluntad de trabajo, es un indicativo de que esa persona está conectado con la vida. No que se mata trabajando, sino que le gusta hacer cosas, que disfruta hacer cosas. Entonces yo te diría que esas 2 cosas la tengo en la mayoría o son la característica de la mayoría de las personas cercanas a mí, tanto sea amistad o relación de trabajo, personas apasionadas por lo que hacen, con las que antes mi corazón ha dicho, es por ahí. Es por aquí, ok. ¿Tienes título para tu próximo libro? Preguntan por acá. Mira, hoy tuve una reunión con la editorial y me están pidiendo el libro para este año, pero no va a salir este año. Pero tengo dando vueltas la idea de por qué a mí, que va a ser conferencia ahora, que vamos a estrenarla en Miami y en Houston, creo en octubre. Porque creo que esa pregunta es una pregunta muy repetida que nos demora demasiado. Entonces, total. Pienso en un libro en el que el por qué a mí simplifique o reduzca la mayoría de las cosas que nos pasan, desde perder un trabajo hasta la infidelidad, pero no buscando el por qué nos pasa por fuera, sino por qué me pasó a mí. Es decir, ¿qué tuve que ver yo para que esto pasara? Entonces, pienso que ese va a ser el próximo libro. Súper, me encanta ese título. Dice, alguien por aquí preguntaba, en este mundo de la autoayuda, el desarrollo personal, los gurús, ahorita hay de todo. ¿Cómo puedo identificar a la persona que pueda ser un buen referente, un buen guía y que no estén solamente movidos por su ego? Claro. Te diría que siempre hubo de todo, solo que ahora hay internet. Sí, exacto. Antes no sabíamos.
Eh, ¿Cómo elegir un buen terapeuta, por ejemplo, ¿no? Que sería Yo tenía un artículo que había escrito sobre eso. ¿Ah, sí? Yo creo que lo primero es preguntarnos qué queremos. A veces estamos hasta en una terapia sin saber para qué estamos ahí. O nos hemos comprado un libro sin preguntarnos para qué estamos ahí. ¿Para qué hemos comprado el libro? Entonces, primero ver eso. ¿De verdad qué es lo que necesito? La segunda pregunta es, ¿necesito a esa persona? Si empezamos a darnos cuenta de lo que necesitamos y si nos preguntamos si necesitamos a esa persona van a ocurrir dos cosas. Quizás darnos cuenta que no la necesitamos o quizás darnos cuenta que la necesitamos para algunas cosas, porque me he dado cuenta que quiero ser más amable y puedo hacer esto, pero no sé cómo lograrlo. Bueno, voy a pedir ayuda para... Pero ahí ya la línea se reduce, porque ya no vemos a todos, empezamos a ver personas específicas. Y siempre el gran regulador para mí va a ser cómo me siento. Si no se sienten cómodos, si no se sienten en paz con esa persona, puede que sea el tipo más genial que ha salvado al planeta, pero si no se sienten en paz no es para ti. Claro, y lo otro que por lo menos a mí me ha pasado mucho, Julio, en esto, cuando llega, por ejemplo, una persona que quiere conversar de algo, yo la primera pregunta que le hago es, ¿qué haces que creas que puedo ser yo la persona que te puede ayudar, acompañar, ayudar, etcétera? Porque hay algo que él sabe o por lo cual llegó a mí o a este momento o sea, es como que yo digo que todo encuentro casual es una cita, ¿no? Entonces, en esa cita, ¿qué razón hace que yo lo elija, digamos, para continuar el camino con él? Porque a veces me pasa que digo, no es, aunque yo sea la que esté, digamos, en el rol de acompañar, digo, no soy la persona más indicada en este momento. Pero también le pregunto eso, porque ahí la persona termina como respondiéndose muchas veces eso que tú dices. Quizás lo que vine fue simplemente a tomarme un café y conversar, porque me caes bien, pero quizás no es... A la gente cuando vienen los retiros y es, si han venido a descansar el fin de semana, descansen. No se pongan en la pretensión de aprender cosas nuevas porque lo han venido a descansar. Pero es importante saber para qué están aquí. De hecho, suele ser la primera pregunta que yo hago cuando hay retiros, que tú hiciste ahora uno en Nueva York. Y es, ¿qué nos trajo hasta aquí? Porque si tenemos clara esa intención, bueno, va a ser más fácil para todos. Súper. Aquí, por supuesto, mucha gente me preguntó algo como, mira, mucha gente está viviendo procesos de migración en Venezuela. Danos un consejo a quienes se van y a quienes se quedan. Bueno, a ver, sería demasiado pretencioso dar un consejo para tremenda situación, porque irse o quedarse requiere un montón de elementos que ni siquiera conozco, porque esa persona conoce individualmente, porque para cada persona, ¿verdad?, hay una situación diferente. Yo les diría que para los que se van, se pregunten hacia dónde van y para qué van. Y al que se queda, si decide quedarse, que se pregunte para qué se queda. Recuerdo el año pasado, aquí en Miami, en las sesiones vino un muchacho, así fue en septiembre, octubre. Ya estaba aquí, estaba legal, pero dijo, yo siento que tengo que hacer algo en mi país. Y claro, la mayoría de la gente decía, estás loco, ¿para qué vas a ir a Venezuela ya que tienes papeles aquí? Y yo le dije, a ver, ¿por qué sientes? Dice, no sé, pero yo siento que tengo que hacer algo allá y es algo que no me deja en paz aquí. Entonces le dije, vete ya. Porque si tienes claro algo, la vida siempre va a abrir puertas. Entonces, si él tiene que hacer algo allá, quizás sea el tipo que va a generar un movimiento que va a llevar a algo, quizás se va a ocupar de hacer una diferencia en la vida de algunas personas, pero lo más importante, más allá de lo que vaya a hacer, es que él no va a estar en paz si no hace lo que siente. Entonces, que el irse, venirse, el irse o quedarse no esté tan determinado por las decisiones económicas, financieras, que son valiosas, pero lo que nos va a hacer sentir orden con la vida es preguntarnos por qué lo queremos hacer y si estamos dispuestos también a hacerlo. Porque a veces lo que queremos hacer no siempre hay que pagar un precio, un peaje, y no siempre estamos dispuestos a ofrecer ese peaje. Te entiendo. Una de las cosas que más me quedó del bootcamp que hicimos es que tú decías algo como que los cómo se van revelando. Cuando el para qué está claro, digamos, o lo sientes claro, los cómo empiezan a ser situaciones, personas, momentos,
habilidades que se van generando, que yo lo que anotaba en mi cuaderno en ese momento es que cuando tú dijiste eso, yo dije, ah, claro, esta es otra forma a la cual yo le llamo los milagros. Cuando empiezan a aparecer esos comos en mi vida que ni yo misma tengo idea de que pueden estar disponibles y pues se dan. Pero No es en orden con la vida. Estaba leyendo una entrevista esta semana en el diario El Mundo de España a José Sacristán, al actor José Sacristán, que debe tener como 70 años, imagino. Y él decía una frase muy interesante, dos frases que me quedaron de esa entrevista. Dice, a la perfección habría que agregarle el error, porque creemos que ser perfectos no es equivocarse, no, al contrario, ser perfectos o aspirar a la perfección es saber qué hacer con el error. Y lo segundo era, las personas inteligentes se pasan la vida preguntando el cómo hacerlo. Las personas sabias se pasan la vida preguntando hacia dónde ir. Entonces, si tenemos claro hacia dónde vamos y por qué vamos, lo demás se nos da. Ahora, si empezamos a preparar mecanismos para ver cómo llegamos, nos perdemos tanto en el cómo que el camino se nos diluye, no disfrutamos. Claro. Nos quedan solo dos y terminamos las, no sé, eran como 30 y algo, pero nos quedan dos. Dice, Julio, en tus intenciones siempre hablas del miedo como la energía opuesta al amor. Así es. O así lo entendió esta persona. Sí, sí, sí. ¿A qué le tienes miedo tú o a qué le has tenido miedo? A ver, porque estamos hablando de miedos diferentes. Cuando hablo de que el amor no tiene opuestos, pero lo presento como lo opuesto al amor para que entendamos que el miedo es la ausencia de amor. Es como apagar la luz. Si el amor es la luz, el miedo sería apagar la luz. Cuando se nos apaga la luz, no vemos nada y tenemos miedo, porque no conocemos, porque no vemos, entonces el miedo sería ese desconocimiento. Te diría que si hubiera un miedo que pudiera resumir, hay muchos pedacitos de miedo en muchas maneras, pero si hubiera un miedo que ha sido eje en mi vida, es el miedo a atreverme a ser yo mismo. El miedo más grave, pero que me ha puesto dificultades muy grandes para que yo pudiera aprender. Entonces, por eso me dedico a esto, porque no quiero que nadie deje de tener los miedos que quiera tener, pero por lo menos quiero recordarles que hay otra opción, que ese miedo va a existir, que es hacer nosotros mismos, pero que hay otra posibilidad y es animarnos a ser nosotros mismos. Entonces ese ha sido como mi gran aprendizaje a partir del miedo. Fíjate, el miedo que apareció como dificultad me dio mi mayor regalo, que es descubrir que ser libre de elegir cómo uno quiere vivir es posible. Y eso no tiene ninguna penalidad, no hay culpas. Entonces, bueno, ese sería como el gran miedo. Y veo que es un miedo muy repetido en la mayoría de nosotros. Muchísimo. La mayoría de nuestros problemas humanos están basados en la gran resistencia que tenemos a ser nosotros mismos. Yo hablaba justo esta semana acerca de la vulnerabilidad y una de las cosas que comentábamos era que este miedo a ser vulnerable, que lo conectábamos con esto de poder ser quien realmente soy, yo le decía, era mi miedo más humano y quien me estaba entrevistándome en ese momento me decía, Liliana, pero no eres la única. Le digo, no soy nada original. Creo que esto, atrevernos a vivir desde ese miedo, porque sería vivir con ese miedo constante, porque cada vez que me atrevo como a ser yo en mi mejor versión, como que aparece el miedo ahí conmigo, finalmente yo digo, wow, qué desafío, Julio. O sea, está ahí. Sí, como... resumiría con esto. Te diría que ese miedo va a estar siempre, que la graduación de ese aprendizaje no es no tener miedo, sino entender que es solo miedo. Y lo voy a hacer de todas maneras y me voy a animar de todas maneras. Ya. Y con esta termino porque esta pregunta me la hizo alguien cercano. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo la respuesta, así que hagámosla, Julio. Bueno. ¿Qué te hizo aceptar la invitación de Liliana para hacer este live hoy? Y yo dije, no sé, no tengo idea. El mismo criterio que comenté antes de sumarme a personas en la vida en general, sea una invitación a esto, sea en la amistad. Primero me sentí en paz porque te pude conocer durante el fin de semana en el retiro y vi tu tenacidad en ofrecer aquello que eres, ¿no? A través de tu proyecto de Bad Leader Kids y a través de todo lo que haces. Pero esas dos cosas hacen que una persona esté viviendo. Entonces, bueno, todo lo que me permita sumarme a tu vida va a ser siempre una buena invitación. Muchas gracias, Julio.
La verdad, Gracias a ti. qué bueno que pudimos contestar esta pregunta. A mí cuando me la hicieron, yo misma dije, miércoles, yo tampoco sé. Y bienvenido a los Así Estados que Unidos. Y bienvenido a los Estados muchas Unidos. gracias. Sé que tu proyecto aquí está cobrando fuerzas otra vez, porque fue muy fuerte en Venezuela, que sigue vivo, pero ahora se expande, así que vengan los mejores tiempos. Gracias, gracias por este espacio y gracias a todos nuevamente los que se atrevieron a hacer preguntas para ti. Leía las preguntas y me llegaba también el amor, el cariño, la buena voluntad de tanta gente que así como yo, pues está aprendiendo a través de ti muchísimas cosas y lo está pudiendo. Además, para mí ha sido maravilloso poderlo vivir así, de cerquita. Entonces, mil gracias. Sé que la mayoría de las personas que nos ven seguramente están en Venezuela. Decirles que estoy mirando la fecha exacta. ¿Vas a ir? El sábado 15 de septiembre y el lunes 18 de septiembre. El sábado 15 hemos movido cielo y tierra para poder hacer este evento, pero yo dije, yo no quiero cerrar el año sin ir. Así que aún me van a matar los productores porque no está todo confirmado, todavía faltan algunas cositas, pero estamos casi listos para vernos en Maracaibo el 15 de septiembre y el 17, Maracaibo en el Teatro Baral y en el Centro Cultural Chacao en Caracas el 17 de septiembre. Qué regalo que además lo hayas podido compartir hoy aquí, lo vamos a compartir por las cuentas también y qué regalo para todos los que estén en Venezuela que puedan seguir nutriéndose de lo que está haciendo tu vida, porque finalmente esto que haces está haciendo tu vida y para mí esa es una de las cosas que me hace también querer seguir siendo parte de lo que vamos aprendiendo. Mil gracias, feliz noche. Gracias. Bendiciones Igualmente, para ti. buenas noches. Gracias.